Bien, en esta oportunidad vamos a tallar la pieza 34, primer premolar inferior, ¿no? Como es inferior, la corona para arriba, la raíz para abajo. Lo importante, el corte vestibular, que tiene que ser muy inclinado, casi llega a la mitad, y con cierta convexidad. Señalamos el bloque, ya tenemos aquí el bloque con las caras señaladas. Para aprovechar esta prominencia, la distal que quede a ese lado. En la parte superior dividimos la línea media entre vestibular y lingual. Hasta esa línea va a ser el corte vestibular, que es esta. Siempre desde la mitad del tercio cervical el corte debe ir ligeramente convexo hasta quizás un poquito antes de la línea media, 1 milímetro antes de la línea media de arriba. Pero convexo el corte, no cóncavo. Y luego hacia lingual en los 3 tercios, antes del primer tercio, 1 milímetro antes del primer tercio, el corte oclusal. Comenzamos. El corte vestibular entonces en la mitad del tercio cervical, aquí, y con cierta convexidad hasta antes de la línea media. Como el jabón está un poco seco, vamos a ir con calma para que no se fracture. Un poquito antes de la línea media. 1 milímetro quizás antes de la línea media. Pero convexo, no recto. Tiene que ser convexo, ¿no? Desde la mitad del tercio cervical. Listo, ya tenemos el primer corte. Donde terminó el primer corte comienza el segundo hacia lingual 1 milímetro antes del primer tercio. Aquí. Este corte es recto, hasta 1 milímetro antes del primer tercio. Eso nos da la diferencia de altura cúspide. Oclusal va a ser esta pequeña parte. Y el último tercio, convergente hacia cervical. Desde la línea hacia cervical, pero no es mucho. Apenas un ligero desgaste hacia cervical. Esos fueron los primeros pasos, ¿no? El primer paso. Pasamos al segundo, a la segunda etapa, que es la cara oclusal. Vemos desde oclusal, en el dibujo está visto así. Dibujamos en esta oclusal al principio un pequeño pentágono, como en los premolares superiores. Si bien la cara no es pentagonal, no tiene que ser ovoidea, pero para empezar dibujamos, vamos a conseguir primero un pentágono y después con los desgastes debemos conseguir la figura ovoidea. Dibujamos el pentágono y hacemos los cortes similares a los que hemos hecho en los premolares superiores. Este corte vestibular sale hacia afuera hasta cervical, hasta la línea cervical, ¿no? Como también habíamos hecho en los premolares superiores. Antes o hasta la línea cervical, no hace escalón, sale para afuera. Lo mismo este otro lado, también para afuera, hasta la línea cervical. Listo, ya tenemos las dos vertientes. Luego las convergencias hacia cervical, que es solo es un corte recto. Aquí no sale y hacemos rompemos a ese nivel para formar un escalón. Lo mismo hacemos en el otro lado y ya tenemos el pentágono. Ojo, este corte es recto, de que se va a formar una arista aquí en la parte media, no para afuera. Es un corte recto. Y ya tenemos el pentágono pequeño en oclusal. Tercer paso, vestibular. Pasamos a la vestibular. Dibujamos la figura pentagonal, esta vez en vestibular. Bien inclinadas las vertientes y sus convergencias hacia cervical de ambos lados. Así, dibujamos el pentágono en vestibular y cortamos igual que en los premolares superiores desde vestibular hasta lingual, formando una arista en la parte superior. Y sus convergencias hacia cervical.
Al hacer esto se forma la arista con el otro corte y gastamos eso un poco hacia cervical. Lo mismo aquí, el corte de vestibular hacia cervical o hacia vestibular y la arista que se forma con el otro corte gastamos hasta cervical. Lo importante es mantener los puntos de contacto. Listo, ya tenemos los principales cortes. Todavía no vamos a cortar la parte oclusal, antes vamos a hacer los desgastes. Vamos a hacer todo el desgaste, pero sobre todo en la parte oclusal para conseguir la forma ovoidea, porque en este momento está pentagonal, ¿no? Así que vamos a hacer primero los desgastes, llegar a las medidas y recién separar a las dos cúspides.